porque mis bendiciones serán una tras otra si oro a ti día tras. O sea, orando y trabajando, y Dios va a bendecir todo lo que yo haga. Miren, una de las cosas, mis amados hermanos, se los voy a decir con toda humildad, con todo respeto. Los mejores médicos y las mejores medicinas jamás serán iguales al poder de Dios. Aunque hayan buenos médicos, aunque hayan buena medicina, no lo menospreciamos, pero nada es comparable con el poder del Señor. Prefiero el poder de Dios, prefiero la gracia de Dios. Entonces yo le pido al Señor que siempre haga milagros en mi vida, en el nombre de Jesús. Hay una promesa, diga conmigo, tengo una promesa. Dígalo otra vez, tengo una promesa, tengo una palabra. Que Dios, levante la mano, Dios envía medicina para mí, en el nombre de Jesús. Quiero que vea este pasaje de Jeremías capítulo 33, versículo 6. Mire qué precioso pasaje este. Jeremías capítulo 33, versículo 6. Cuando Jeremías oye esta palabra, Jeremías está preso. 33:1 dice que Jeremías está preso, o sea, no está, él no está libre así como usted y yo. Entonces, y estando preso, le viene otra palabra poderosa de parte de Dios, que usted la conoce muy bien, que está en el versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Miren, a veces es duro tal vez recibir una palabra cuando uno está pasando por una crisis severa. Usted cuando le dice ore, cuando el pastor le dice ore, cuando el pastor le dice pídale al Señor, usted pensará en su mente como no es él, ¿verdad? Como no es él el del problema, como no es él el del dolor, como no es él el de la necesidad. Pero ¿qué más podemos hacer los hijos de Dios? Entonces Jeremías, viviendo esa situación difícil, estando preso, estando él ahí en ese yugo ahí de prisión, entonces él recibe esa palabra. Dios le dice clama, pide, ora y pide, ¿verdad? Y Dios le dice, el que no mama no llora, ¿verdad? Entonces, y nosotros tenemos que siempre estarle pidiéndole al Señor que Dios nos ayude, y es donde recibe esta promesa de bendición. Vea, dice el Señor. ¿Quién dice? Dice el Señor. He aquí. ¿Quién dice? El Señor. He aquí que yo les traeré sanidad. Amén. Levante sus dos manos, diga conmigo, Señor, recibo esta palabra. Tú, Señor, en esta mañana traes sanidad para mí en el nombre de Jesús. Amén. Lo creo en el nombre de Jesús. He aquí, dice el Señor, les trae que yo, ¿quién es yo? Jehová de los ejércitos, el Dios de los ejércitos celestiales. Yo les traeré sanidad y les traeré medicina. O sea que Dios también puede dar medicina, pero Dios también da ¿qué? Sanidad. Yo les voy a traer a ustedes sanidad y medicina. ¿Y qué dice el Señor? Y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Todas aquellas cosas que te quitan la paz, todas aquellas cosas que te hacen dudar, todo eso es aplastado por el poder de Dios, porque Dios es el que trae la sanidad, Dios es el que trae la medicina, y Dios es el mismo que se encarga de curarnos a nosotros. Voy a enseñar una oración. Cuando usted se acueste, no se acueste pensando de que al otro día va a amanecer, ¿verdad? Pero acuéstese usted pensando, Señor, mientras duermo, ministrame sanidad. Mientras duermo, Señor, tus ángeles, diga conmigo, los ángeles de Dios hacen intervenciones, hacen operaciones, y ellos son los enviados del Señor para curarme, para sanarme. Dios te quita el órgano malo y te pone un órgano nuevo.
Dios te quita el daño que puedas tener en tu cuerpo, en tu organismo, y el Señor te pone un órgano sano para la gloria de Dios. Pero tenemos que aprender a consultarle al Señor. Aprendamos a consultar a Dios antes de cualquier cosa. Si usted va a tomarse una medicina, ore al Señor, que esa medicina le haga más bien que mal. Porque ahora hay medicinas que le pueden hacer un bien, pero le hacen 7 males. No sé qué es mejor, ¿verdad? Entonces, que la medicina que usted va a tomar le haga bien. Consulte a Dios. Antes de consultar a su médico, consulte a Dios. Es una cadena en las medicinas, siempre en todas dicen, si los síntomas persisten, ¿qué dicen? Vaya a la iglesia, ya pida su milagro. No dice eso. Si los síntomas persisten, ¿qué dice? Consulte a su médico. Bueno, pues si un médico le recetó eso, entonces ¿qué onda, verdad? Entonces dice, consulte otro médico y consulte otro. Pero antes de todo, consultemos a Dios. Si hay otros medios, primero es Dios antes que los medios. Si hay medios, si hay otros medios para nosotros ser sanos, ser libres, es como una de las cosas en los problemas económicos. El remedio no necesariamente tiene que ser más deudas. El remedio es detenerse uno y dejar de prestar dinero y empezar uno a pagar las deudas que tienen. Porque tiene un hoyo, abre 2 hoyos, otros 3 hoyos, y cuando tiene 7 hoyos, y después mejor le da por huir. Entonces nosotros pidamos, consultemos al Señor. En los problemas de la casa, en los problemas de la familia, no todo se resuelve alegando, no todo se resuelve amenazando, se resuelve consultándole a Dios. Miren, si hay otros medios, primero es Dios, luego los medios. Segundo de Reyes, voy a leerles dos ejemplos. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 6, un ejemplo de un rey que se llamaba Ocosías. Dice: y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Ocosías se cayó el rey, ¿verdad? ¿Se recuerda usted cuando el presidente interino que estaba, Alejandro Maldonado Aguirre, se recuerda? Él estuvo meses en la presidencia. ¿Qué le pasó al presidente esa vez? ¿Qué le pasó? Se cayó. Se cayó de la emoción que era presidente, ¿verdad? Entonces, tal vez había batallado por años llegar a la presidencia porque fue candidato presidencial. Entonces, de la emoción se cayó a las gradas. Y andaba el presidente en silla de ruedas. Y después, cuando se levantó, andaba con un bordón. Se cayó. Aquí se cayó el rey. Se cayó, dice, de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, oiga lo que hace, envió mensajeros y les dijo: id y consultad a quién, a Baal-Zebú, Dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. ¿A dónde se fue este hombre a consultar? O sea, el que nosotros muchas veces vayamos a consultar otras cosas, eso no es nada nuevo. Eso es como aquel que está triste o está alegre. Es tanta la alegría, es tanta la tristeza que se va a meter una buena soca, ¿va? Entonces, este hombre está enfermo. Entonces dice que se va a consultarle ¿se apareció o se desapareció? A Baal-Zebú. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 2. 1 o 2 creo que es. Entonces dice que cayó enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-Zebú, Dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces dice la Biblia, óigame, entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, un profeta de Dios, diciendo: levántate, sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebú, Dios de Ecrón? Gracias a Dios, Dios todavía tiene una oportunidad para advertirle a uno. Dios le dice a estos mensajeros del rey: no hay un Dios en Israel donde tú le puedas consultar.
¿Por qué te vas con el brujo de la boca del monte? ¿Por qué te vas con el brujo de Samayac? ¿No tengo yo un Dios que todo lo puede? Diga conmigo, yo tengo un Dios que todo lo puede. Levante la mano, diga conmigo, mi Dios tiene poder para ayudarme en mis finanzas, en mi salud, en mi familia, en el nombre de Jesús. Mi Dios tiene poder. Amén. ¿Tiene poder el Dios suyo? Claro que tiene poder. Entonces Elías para a estos mensajeros y dice, ¿por qué van allá? Baal-Zebú, estaba yo averiguando qué significa Baal-Zebú. Dice, el señor de las moscas, dice. O sea, ¿vas a ir a consultarle al jefe del mosquero? ¿Va? Que te ayude. Qué vergüenza. Es del pueblo de Dios, no se le olvide, Ocosías. ¿Vas a ir a consultarle al demonio que dirige todas las moscas? ¿Ese es donde estás descansando tu sanidad? ¿Eso es donde estás descansando tu restauración? Entonces viene una advertencia. Mire lo que les pasa. Entonces dice, no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebú, Dios de Cron. Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente que morirás. Qué tremendo eso. Y Elías se fue, ni modo, si no le iban a sonar a él. Se fue y les dijo a los mensajeros. Entonces vienen los mensajeros, van con el rey y le dice, mira, un tipo se para en el camino y nos detiene y nos dice que no regresemos, y que dice que ¿por qué fuiste a consultar a Baal-Zebú y no consultaste al Dios de Israel? Entonces el rey se queda dudoso. ¿Quién es? ¿Cómo se viste? Es un tipo así. Ah, ya sé quién es Elías Tisbita. Mándenme 50 hombres, ¿verdad? Y quiero que me lo vayan a traer. Pero no para agradecerle, era para hacerle daño al profeta. Y usted sabe la historia, usted sigue leyendo la historia. Cuando los hombres van, siervo de Dios, dice, ¿verdad? El rey dice que desciendas. Entonces Elías dice, si yo soy el reino de Dios, que descienda ahora fuego del cielo y consúmate a ti a tus 50. Y ahí se consumieron. 2 veces pasó. El tercero fue un poquito más sabio y más dijo, yo soy un siervo de Dios, dale valor a mi vida y toda la cosa. Quiero que vengas con el rey. Y Dios le dice, sube, porque este se ve que es sincero. Este no te va a hacer daño. Y dice la Biblia que cuando Eliseo va con el rey, porque no es igual decirle cara a cara a alguien que decírselo así a escondidas, que decírselo como quien dice el rey dijo, quiero que me lo diga en mi propia cara, ¿verdad? Pero usted no ve que Elías va temblando, sino que Elías va tranquilo, va otra vez con él. Y entonces en el versículo 15, segundo de Reyes 2:15 dice, entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con el rey. Y le dijo Elías al rey, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebú, Dios de Cron, no hay Dios en Israel para consultar en su palabra. No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto que morirás. Y mire, el siguiente versículo es de tristeza. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado a Elías. Murió. ¿Cuál fue su error, su pecado? Consultar la fuente equivocada. Consultar la fuente equivocada. Por eso nosotros aprendamos. Diga conmigo, Señor, ayúdame a aprender. Yo quiero consultarte a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Consúltele todo asunto al Señor. Así. Oiga este otro caso. Segundo de Crónicas, capítulo 16, versículo 11. Este es otro caso. Este rey primero fue a consultarle al demonio de las moscas, al líder del mosquero, todo eso, ¿verdad? Que lo sanara. Imagine usted qué vergüenza, ¿verdad? Un hijo de Dios, ustedes.
Ay, no, en serio. Segundo de Crónicas, capítulo 16, verso 11, dice: mas he aquí los hechos de Asa. ¿Cómo se llamaba ese cliente? Usted dice Asa. Asa se llamaba, ¿verdad? Asa. Primeros y postreros están escritos en el libro de los reyes de Judá. En el año 39 de su reinado, él tendría tal vez unos 45, 50 años, tal vez unos 50, 60 años por ahí. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Enfermó gravemente de los pies. Y en su enfermedad no buscó a Jehová. ¿Sino a quién? ¿Sino a quién? ¿A quién consultó Asa? No consultó a Dios, no buscó a Dios, sino que, sino a los médicos. Bueno, entonces dice, ¿los médicos son malos? No, aunque hay uno que otro por ahí que de repente que sí. Cada vez que un médico lo examine, usted ore por el médico. De repente ese médico que lo está examinando, usted acaba de trompasear a su esposa y lo va a ministrar a usted salud, ¿verdad? Quizá este médico anda un poquito chueco en su vida y lo va a examinar a usted. Póngase en las manos de Dios. Mire, yo hasta la doctora que me mira los dientes, yo estoy así, ahora estoy orando por ella. Señor, dale paz. Si ella tuvo problemas, Señor, que se arrepienta. Señor, en el nombre de Jesús, que esté calmada, porque no sea que la ingrata me pone la anestesia al revés, ¿verdad? Usted tiene que orar por los médicos, porque no todos los médicos, óigame, pueden ser confiables. Van para su matate, oye. Dice, no buscó a Jehová, sino ¿quiénes? ¿Sino a quiénes buscó? Los médicos. El primero buscó a un ídolo. El segundo no buscó a Dios, buscó a los hombres. La Biblia dice, bendita es la persona que confía en Dios y cuyo Dios es Dios, Jehová de los ejércitos. Confiemos en Dios, confiemos en el Señor. Yo ya le dije, pueden haber buenos médicos, pueden haber buenas medicinas, pero nada es comparable con el poder de Dios. Y anoche yo le estaba mostrando a mi esposa una receta, porque los profetas y los pastores también recetan, ¿verdad? Entonces le dije, mira, Isaías, también él recetaba. Isaías, cuando el rey Ezequías estaba enfermo, ¿verdad? Él dice, háganle una torta de masa de higo y pónganselo en la llaga. Una masa de higo y pónganse en la llaga. Y dice que después Ezequías fue sano. O sea, podemos recetar, pero mire qué tipo de receta. Una masa de higo puesta en la llaga. Usted dice, ¿será que eso me... Y el médico, algunos, no, eso le va a infectar más. Le van a quitar su pie, le van a quitar esto, le van a quitar aquello. Pero cuando te lo dice alguien que confía en Dios y cree en el Señor, tremendo eso. Entonces yo lo mostré anoche a mi esposa ese pasaje. Mira, Isaías recetaba. Yo receto café con limón cuando usted tiene fiebre y gripe y tos. Café con limón sin azúcar. Café de San Marcos, por favor, ¿verdad? Mejor. Entonces dice que y no consultó a Jehová sino a los médicos. ¿Y qué dice ahí el versículo siguiente, el 13? Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. 2 años le tardó a él la enfermedad y no consultó a Dios. Qué tremendo es eso, ¿verdad? Entonces consultemos a Dios. Cuando usted ora a Dios, cuando usted ora al Señor, usted expone su necesidad a la persona exacta. La persona exacta para ayudarle. Yo acudo al Señor, yo estoy acudiendo, por ejemplo, para mis finanzas. Yo acudo al dueño del oro y la plata. No es el que te ayuda a crecer, ¿verdad? ¿Acudimos a quién?
al dueño del oro y la plata. Por ejemplo, yo les aconsejo a los que tienen muchas deudas, no se sigan metiendo a deudas, paren ahí, mejor empiecen a pagar las que tienen y después van a vivir una cultura de que compran y pagan de lo que ustedes tienen sin endeudarse. Yo estoy orando por una persona que algún día ustedes la van a conocer. Le digo, mira, no tienes que estar pensando quién me presta, porque ya perdió esto, 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 y a punto de perder su esposa está. Entonces le digo, no tenés necesidad. Y yo le pido al Señor, le pongo así, mire, que te arranque ese espíritu de estar pensando quién te va a prestar, porque te vas a hundir más, te vas a hundir más. O sea, nosotros tengamos sabiduría, sabiduría en todo, en el nombre de Jesús, porque el milagro está. Dios es poderoso para proveernos, para sanarnos, para ayudarnos, pero también nosotros mantengamos la sabiduría, la sensatez para dar pasos correctos en el nombre de Jesús. Entonces, cuando uno ora a Dios, está orando, está pidiendo, está exponiendo su necesidad a la persona exacta para ayudarlo a usted. Entonces exponemos nuestras peticiones. Señor, estoy enfermo. Mire, hagamos como David, hagamos como el salmista. El salmista, mire, esas son oraciones inteligentes. El salmista dice, ¿te podrá adorar un muerto? ¿Qué le está diciendo? Manténme vivo, papadito, ¿verdad? ¿Te podrá exaltar tu nombre uno que está en la tumba? ¿Ha leído usted esos salmos? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿puede alguien adorarte estando enfermo? Y Dios sabe que no. Entonces le está diciendo diplomáticamente, sáname, Señor, ayúdame, Señor, manténme vivo, Señor. Yo quiero vivir para adorarte, para alabarte, para servirte. Yo más le digo al Señor, quiero vivir porque quiero llevar a muchos todavía para el reino de los cielos. Entonces, cuando nosotros oramos a Dios, estamos exponiendo nuestras necesidades a la persona exacta que nos va a ayudar. Diga conmigo, Dios me va a ayudar. Diga con fe, Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro que tú me vas a ayudar. Me vas a ayudar, Señor, en mi salud. Me vas a ayudar en mis finanzas. Me vas a ayudar en mi familia. En el nombre de Jesús, levante las dos manos y diga, Señor, tú me vas a ayudar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele la gloria a Dios en el nombre de Jesús. Oiga lo que dice Mateo 21:14. Qué bonito es este pasaje. Mateo 21:14 dice, y vinieron a él, ¿quién? Vinieron al Señor Jesús, ¿dónde? En el templo. A esto no me lo han puesto, entonces duelen los patojos. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos. ¿Y qué pasó? Y los sanó. Diga conmigo, Señor, esta mañana yo he venido al templo, así como vinieron estos ciegos y estos cojos, y tú los sanaste. Ahora, Señor, yo estoy en tu templo, he venido al templo, Señor, y en el nombre de Jesús recibo mi milagro para la gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén. Vuelva a darle la gloria a Dios y dice, y los sanó. Los sanó, dice la palabra del Señor. Oiga lo que dice en Juan capítulo 4, verso 46. Dice, él está hablando del Señor Jesús. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. ¿Ya vieron este hombre? ¿A dónde se fue? ¿Dónde se fueron aquellos reyes? Por otros caminos, por otros lados. Este hombre, estos cojos, estos ciegos que estaban en el templo, que vinieron a él en el templo, vinieron al lugar exacto, al lugar preciso. Este hombre va y consulta a la persona exacta y le dice que su hijo necesita ser sano y que su hijo estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor,
desciende antes que mi hijo muera. Mire la fe de este hombre. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Qué palabra, ¿verdad? Es Dios, nada más ni nada menos, ¿verdad? Ve, tu hijo vive. Yo le digo que si yo le digo a usted, vaya, su hijo vive. Ay, yo no creo, dice usted, ¿verdad? Pero lo dijo Jesús. Diga conmigo, lo dijo Jesús. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesús lo dijo. Ve, tu hijo y vive. Qué palabra de milagro esa, oye. Que te diga, que oigas, vas a salir adelante, vas a levantarte, vas a estar bien, vas a estar sano, vas a adorar el nombre del Señor en libertad. Y usted lo tiene que declarar. Mire, haga una oración, cierre sus ojos, diga conmigo, en el nombre de Jesús. Estoy en el lugar exacto, estoy acudiendo a la persona exacta que me va a ayudar. Y en esta mañana yo lo declaro en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús voy a ser sano, voy a ser libre, voy a ser bendecido, voy a ser próspero en el nombre de Jesús, porque mi Señor Jesús lo dice, lo ha dicho y yo lo creo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele la gloria al Señor en el nombre de Jesús. Dice, y Él le dice, va a estar sano. Qué bonito esto, ¿verdad? Ve, tu hijo vive. Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Se fue con las manos en la bolsa, pero no triste, sino gozoso. Y fíjese usted de que, y bien interesante, porque se pone hasta averiguar la hora que había ocurrido el milagro. Y dice, cabal, fue esa hora cuando él me dijo, ve, tu hijo vive. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces dice, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. ¿Se cumplió? Le dijo el Señor Jesús, tu hijo vive. Los demás siervos le dicen a él, date alegre porque tu hijo, ¿qué? Tu hijo vive. Confirmado el milagro, confirmado el poder del Señor. Entonces él les preguntó, ¿a qué horas había comenzado a estar mejor? Echando chile, ¿verdad? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Entonces dice él, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Qué bonito. Los milagros te empujan a que tu familia crea en Dios, crea en el poder del Señor, crea en la gracia de Dios. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. El Señor Jesús llevó nuestros dolores y por sus llagas nosotros fuimos curados. Es una bendición, es una tremenda promesa de la palabra de Dios. La enfermedad suya, tu enfermedad fue quitada por nuestro Señor Jesús en la cruz. Esta semana tuve la oportunidad de ministrar a un hombre en el IX, ¿verdad? Y este hombre, cuando yo llego, pues está así medio tranquilo. Yo no lo conocía a él, ¿verdad? Pero llegué con él y le dije, fulano de tal, sí, yo soy. Yo soy el pastor Alberto de León y vengo a orar por usted. Y este hombre derrama sus lágrimas ahí porque me dice, mire pastor, los médicos hoy mismo me dijeron los médicos que mi mal no tiene cura y que ya no hay remedio para mí. Y empieza a llorar. Entonces dije yo me puse ahí emocionado, porque es lo emocionante para mí, porque dije, esta es la hora de pisotear toda obra del diablo. Entonces si le dijeron a usted esta palabra, que usted no tiene cura porque tiene un problema en la cabeza, que le sale un tumor en la cabeza y que le dan convulsiones y todo lo demás, entonces, y los médicos le dijeron que ya no había medicina, no había remedio, lo habían puesto para operarle la cabeza, pero le dijeron que ni la operación hacía algo, sino que mejor lo dejaban así y que tal vez le iban a hacer unas quimioterapias. Entonces, y empiezo yo a darle esta palabra, darle la palabra. El hombre se llenó de ánimo. Este es un cristiano caído, aquellos que están en una iglesia y después se alejan, ¿verdad? Y van y la enfermedad los agarra en la calle y los agarra desnudos, ¿verdad? Porque el que se aleja de Dios, allá afuera, los demonios están allá enfermándolo y lo agarran desnudo, ¿verdad?
Entonces, si él reconoce su error, reconoce su pecado, ahí él hace la oración donde se entrega de nuevo al Señor y todo. Y entonces, óigame pues, cuando llega la esposa está esperando bebé, es una familia, es una pareja joven, imagínense, una pareja joven, la esposa esperando bebé, y que le digan al papá, te quedan pocos días de vida. Eso es como saber qué, ¿verdad? Pero lo ministramos, y eso fue como dijera yo, una emoción, un desborde de emoción, cuando llega la esposa y él empieza a llorar y a gritar con más fuerza, me voy a morir, ¿verdad? Entonces yo ahí tranquilo, ya le había dado la palabra, pero en eso aproveché para darle la palabra a la esposa también. Y le dimos palabra a ese hombre. Después le seguí mensajeando, en las noches me mandaba, y pastor, gracias, usted sin conocerme me vino a dar ánimo, y yo creo, y en fin, yo creo que ya estaba brincando, porque yo creo que voy a contar mi milagro. Y como el Ix lo sacó, porque no tiene cura, lo mandaron a su casa, a morir a su casa, ¿verdad? Él está en su casa, pero está animado, y hoy le habíamos invitado para que viniera, pero no vino. Me dijo que no podía venir. Entonces nosotros declaramos esos milagros en el nombre de Jesús, y creemos nosotros que Dios tiene poder para sanar toda enfermedad. Yo no sé si se los mandé a algunos, donde topó lo natural, empieza lo sobrenatural. Donde el conocimiento, el razonamiento humano termina, ahí empieza el conocimiento y razonamiento divino, el poder de Dios. Y le creo al Señor. Diga conmigo, Señor, ayúdame a creerte en el nombre de Jesús. Si tú oyes que, como este hombre dice, tu hijo vive, cree la palabra. Voy a vivir. Eso sí, haz correcciones a tu vida, porque recibir un milagro y querer vivir para seguir viviendo desordenadamente, no, mejor vámonos para el cielo, dejemos de pecar, ¿verdad? Entonces, pero si nosotros vamos a vivir y Dios hace milagros en nuestra vida, procuremos nosotros vivir ordenadamente como Dios quiere que vivamos. Es que Dios nos sana no para que sigamos pecando, Dios nos sana para que nosotros caminemos en sus caminos y seamos de bendición para otras personas, y en todo nosotros le demos la gloria a Dios. Tu enfermedad fue quitada por medio del Señor Jesús en la cruz. Nuestras enfermedades fueron quitadas por medio del Señor Jesús en la cruz, por nuestro Señor Jesús en la cruz. Dios es la fuente exacta para nuestro milagro, y hemos acudido a Él ahora. Mire lo que dice en Hechos capítulo 5 versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Era una cosa emocionante ver cómo los apóstoles, los discípulos, eran usados por el Señor para sanar. Y dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún, verso 16, de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y todos eran sanados. ¿Quiénes eran sanados? Todos. Vengamos a Dios y clamemos al Señor por nuestro milagro. Él es el que nos responde, Él es el que nos ayuda. Yo lo declaro en el nombre de Jesús y creo, óigame, en el mes de septiembre Dios bendecirá a nuestra nación, Dios bendecirá a nuestra familia, Dios bendecirá nuestra vida. Septiembre, mes de milagros, mes para ver el poder de Dios en acción a favor de nosotros, sus hijos. Así como está sentado, lo voy a invitar para que incline su cabeza y cierre sus ojos en el nombre de Jesús. Todos los días nosotros necesitamos milagros, todos los días. Seamos cristianos o no, necesitamos milagros. Más necesita el que no es cristiano, pero también el que es cristiano necesita estar bien siempre en todas las áreas de su vida. Pídele al Señor, dígale: Señor, yo estoy aquí, como aquellos cojos, como aquellos ciegos en tu templo, y vinieron a ti, Padre Santo, para recibir un milagro.
Un milagro para recibir la vista, un milagro para poder caminar bien y un milagro para adorarte, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, que tu gloria, Padre Santo, descienda, Señor, en esta mañana, en este lugar. Y ministra, Señor, sanidad. Toda dolencia, Padre Santo, que sea quitada. Toda aflicción, Padre Celestial, que sea quitada en el nombre de Jesús. Toda angustia, Padre, arráncala de los corazones. Sácala, Señor, en el nombre de Jesús. Y en el poder del Espíritu Santo. Ministra, Señor, milagros. Ministra tu poder. Ministra tu gracia. Ministra tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús. Que tu gloria, Padre Santo, cubra nuestros cuerpos. Cubra, Señor, nuestras vidas, Padre Santo, en este momento. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Yo le ministro fe a usted ahorita. Ahora mismo yo le ministro fe. Para que en medio de toda esa oscuridad, en medio de toda aflicción, en medio de toda necesidad, usted vea una luz al final. Esa luz es el poder de Dios, es la gracia de Dios, es su milagro. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Quiero desafiarlo para que le muestre al Señor su fe y usted se declare libre, se declare bendecido, se declare sano, se declare sana en el nombre de Jesús. Usted no está para estar siempre afligido, usted está para estar gozoso. Usted no está para estar siempre dolido, usted está para estar sano. Porque usted es un hijo, una hija de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quizá en su casa se quedó alguien y usted piensa y dice, él o ella necesita oír esta palabra. Desde aquí dígale, Señor, yo envío esa palabra de libertad, esa palabra de sanidad, esa palabra de poder, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Te adoramos, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor. Conforme vaya teniendo fe, conforme su fe sea grande, conforme se desarrolle más fuerte su fe, póngase de pie y dígale, Señor, yo creo, Padre, que tú tienes poder. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo demonio es reprendido en el nombre de Jesús y se va de su vida, de su cuerpo, de su familia, porque está estorbando. En el nombre de Jesús. Y viene el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mientras canta, pues yo sé que por la fe algo está por suceder. Le voy a invitar para que venga aquí al altar y dígale, Señor, ayúdame, Señor. Dame la fe como este oficial del en el nombre de Jesús. Dame la fe como estos cojos, como estos ciegos, Señor, que vinieron a ti, Padre Santo, a recibir el milagro. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vengan los que están con problemas económicos.
los que están con problemas de salud, los que están con problemas físicos, en el nombre de Jesús. Los que tienen problemas familiares, vengan en el nombre de Jesús. Tal vez tú tienes una atadura que no la puedes soltar. Hoy ven y rompe esas cadenas, esas ataduras que te ligan y te alejan de Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos y declara tu milagro en el nombre. Declara tu milagro en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Esos niveles de azúcar descienden en el nombre de Jesús. Ese tormento, esa aflicción por la que tú estabas llorando una de estas noches en los días pasados, esa aflicción, esa dolencia se va en el nombre de Jesús. Alguien te hizo daño, alguien te hirió con palabras, alguien te hirió amenazándote. En el nombre de Jesús, eso es reprendido y rechazado en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. La unción, el poder de Dios, la presencia de Dios pudre todo yugo de enfermedad, pudre todo yugo de iniquidad, pudre toda dolencia, pudre toda escasez, pudre todo aquello que no es de Dios. En el Jesús, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, se pudre toda enfermedad, se pudre toda enfermedad, se pudre toda dolencia, se pudre toda escasez, toda aflicción, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Los hijos de Dios jamás seremos avergonzados. Si alguien te está haciendo pasar vergüenza por una deuda, por algún problema económico, Señor, clama al Señor por tu milagro en el nombre de Jesús. No más vergüenza, no más intimidación, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo.